Familia, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí en este miércoles de crecimiento. Me encanta estar aquí y tener la oportunidad de compartir con ustedes. Ya lo he comentado otras veces, pero a mí los miércoles de crecimiento me gustan porque me encanta predicar, pero aprovecho estos miércoles para hablar un poquito más crudo, para hablar un poquito más de cosas que han estado pasando eh, en mi corazón, en mi vida, compartir cosas que Dios ha puesto. Entonces, eso es algo que me gustaría hacer el día de hoy. Hoy voy a hablar basado, aunque no va a ser igual, pero voy a hablar basado en un mensaje que compartí inicios de año con el grupo de jóvenes. Pero creo que es un mensaje del cual todos podemos aprender algo y beneficiarnos y puede ser inspirador para cada uno de nosotros, para ayudarnos a encontrar fuerzas de nuevo. Y, y bueno, nada más quería decir esto, pero si hay algún joven aquí, no se preocupen, no se va a hablar de la misma manera, no lo voy a hablar de la misma manera, entonces creo que hay algo para todos. Entonces, ¿por qué no oramos antes de comenzar? Señor, gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, porque permaneces, Padre. Te pido que en este momento me puedas ayudar a comunicar tu corazón. Padre, te pido que purifiques mi mente, mi corazón, todo, Padre, mis intenciones, todo, Padre, purifícame. Y te pido que me ayudes a poder hablar esto que tú quieres hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, ok. Pues el día de hoy lo que me quiero compartir no es algo teológicamente muy complejo. De hecho, se podría decir que es demasiado básico. Y, y luego podemos tener la tendencia, si llevamos mucho tiempo en la iglesia, cuando vimos este tipo de mensajes, a desconectarnos. Pero creo que hay algo importante en volver a lo básico, en volver al inicio, en volver a lo principal y que Dios pueda hablarnos allí. Así que si estás tomando notas, el título de este mensaje es La deuda de gracia. Deuda de gracia. De seguro ya lo sabes porque ya lo viste en el título, en la foto del título, pero de todos modos, para que lo puedas anotar. Y esto que te voy a comentar es algo que creo que es demasiado simple, pero al mismo tiempo demasiado fundamental para la vida. Así que antes de comenzar, déjame contarte una historia. Cuando yo tenía, no sé, yo creo que yo tenía como 10 años, tenía una película favorita, y esa era la película de dinosaurio de Disney. Creo que tal vez algunos la recuerdan. Esta película donde te enseña cómo van varios dinosaurios y su historia y lo que va pasando y cómo tienen que migrar de un lado al otro y las dificultades. Y de por sí, como niño, amaba los dinosaurios, aún me gustan, pero me encantaban y esa película me encantaba, la podría ver 10 veces seguidas y recuerdo que en McDonald's regalaban, cuando los juguetes de McDonald's estaban chidos, regalaban estos dinosaurios así de plástico súper bien padres, bien pintados, parecían de Mattel o no sé. Y aparte con sonido, tú le picabas y hacían el sonido de cada dinosaurio. Y yo recuerdo que entre que de repente pasábamos por una cajita feliz y algunos conocidos me regalaban, tenía toda la colección de esos dinosaurios. A mí me encantaba esa película. Estaba obsesionado con esa película. Hasta que un día alguien me la arruinó. ¿Por qué digo esto? Porque recuerdo que un día teníamos unos conocidos que era como 5 años más chico que yo. Entonces yo tenía 10, el niño tenía 5, los dos éramos niños, ¿no? Pero él tenía 5 años. Y recuerdo que se fueron a quedar a nuestra casa. Y yo le dije, déjame ponerte esta película, porque esta película te va a encantar, está genial, perdón, la vamos a disfrutar, va a estar muy chido, así que déjame ponerte esta película. Y recuerdo que la empezamos a ver.
Y de repente estaba mi amiguito aquí y estaba viendo la película. Y me dice, ¿y por qué los dinosaurios están huyendo, no? Y ahí yo le explicaba, no, pues mira, es que, este, donde ellos vivían se destruyó, entonces están, mira. ¿Y, y, ¿Y por qué se destruyó? No, pues fíjate que de repente se incendió todo y así. ¿Y por qué van juntos? No, pues es que como hay depredadores, tienen que ir en manadas. ¿Y por qué depredadores? No, pues los depredadores son los que se lo comen porque hay dinosaurios que comen carne y otros herbívoros. ¿Y por qué son herbívoros? Y yo creo que ya me estás entendiendo, ¿no? Toda la película, toda la película me estuvo preguntando y preguntando por qué, y por qué esto, y por qué el otro, y por qué. De repente mi mamá se acerca para preguntarnos cómo está y me ve con una cara de desesperación, de que ya no aguantaba, de que yo estaba, ya cállenlo para que pueda disfrutar mi película, me la está arruinando. Y ya recuerdo que después de que mi mamá, eh, de que vinieron sus papás por él, mi mamá se acerca y me cuenta, me dice, tú un día estuviste así. Me dice, todos pasan por su etapa del porqué. Todos pasan por su etapa del porqué. Y eso fue algo que nunca se me borró. Siempre me acordaba. Todos pasan por su etapa del porqué. Todo niño tiene esa etapa donde hay asombro y cuestionan las cosas a su alrededor en por qué son como son, ¿no? ¿Y por qué cuento esta historia? Porque creo que muchas veces eh, hemos dejado esa etapa del porqué en el sentido de que ya hacemos tantas cosas que no sabemos por qué las hacemos. Hacemos tantas cosas que parecieran no tener un propósito, que parecieran no tener una razón, que pareciera... eh, o que son cosas buenas que empezamos en algún momento, pero que al día de hoy no tenemos ni idea de por qué las estamos haciendo o por qué las estamos haciendo de esa manera. Déjame darte un ejemplo y un ejemplo demasiado sencillo. ¿Por qué estás viendo este video? Tal vez es no, pues es lo que hacemos todos los miércoles en la noche, ¿no? Y de ley, ¿no? No, pues estaba buscando en YouTube y vi este video y lo encontré, ¿no? No, pues me topé con el título, me llamó la atención y lo que sea, no, pues eh, la razón que sea, ¿no? Y de ahí a cualquier respuesta que des, muchas veces nos detenemos ahí con la primera respuesta, pero hay algo poderoso de seguir preguntando. De seguir preguntando por qué. No, pues porque es lo que hacemos cada miércoles. ¿Por qué? No, pues mis papás así nos lo instruyeron y como familia nos tomamos este tiempo. ¿Por qué? No, porque creemos que mis papás creen que es algo bueno. ¿Por qué? No. Y cuando empezamos a examinar más profundo, porque siempre la primera vez que nos preguntan por qué de algo, es sencillo. Las primeras respuestas son simples. Pero mientras más vamos preguntando, empezamos a encontrarnos con verdaderas intenciones, incluso que nosotros no teníamos a la vista. Intenciones verdaderas que incluso nosotros no estábamos contemplando. No, pues quiero ganar más. ¿Por qué? No, pues quiero tener más seguridad económica en mi familia. ¿Por qué? No, pues quiero darles a mis hijos lo que no tuve. ¿Por qué? Porque quiero que ellos tengan, porque yo no tuve, ¿no? ¿Por qué? Porque no disfruté mi infancia y sentí que me faltó eso. ¿Por qué? ¿No? Y de repente vas escarbando, escarbando, escarbando
cosas que hacemos tan seguido, cosas que pensamos tan seguido, ¿no? Y te das cuenta con que la razón por la cual quieres todo esto es porque fuiste herido por tus papás, porque fuiste lastimado, porque pasaste esto, pasaste el otro, y eso formó en tu mente un necesito esto, quiero alcanzar esto. Y a veces así estamos en estas razones, ¿no? Y lo que pasa es que muchas veces en nuestras vidas estamos tan enfocados en el qué y en el cómo. En qué es lo que necesito hacer, cómo lo voy a hacer. ¿Qué es lo que necesito hacer ahorita que, por ejemplo, ahorita estamos a días, tal vez ya para cuando vieron el mensaje ya nació nuestra primera hija? Y hay mucho en el ¿qué necesitamos hacer? No, pues necesitamos esto, necesitamos hacer el otro, alimentación complementaria, lactancia, y nos preocupamos tanto por el qué y el cómo, que a veces, ayer recuerdo que estaba haciendo una oración con mi esposa y digo, Señor, ayúdanos a poner nuestra atención en lo importante. Y la única manera de encontrar lo importante es sabiendo por qué hacemos lo que hacemos. El por qué necesita ir antes que el qué y que el cómo. Entonces me gustaría volver a hacerte esta pregunta, pero un poquito más directa. ¿Por qué haces lo que haces? Esta es una pregunta que ha ganado popularidad en las corrientes de filosofía. ¿Por qué haces lo que haces? Y muchas llegan a la conclusión de que no hay razón por la cual hacer, porque a veces simplemente es tu sesgo o las condiciones en las que naciste. Y entiendo lo que quieren decir, pero esta pregunta me refiero más a nuestras intenciones. ¿Cuáles son mis intenciones de hacer lo que hago? ¿Por qué hacemos lo que hacemos como personas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos como padres de familia, como madres de familia, como hijos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos como iglesia? Hay cosas que como iglesia hemos decidido hacer, ¿no? Para que gente pueda llegar, pueda sentirse bienvenida, pueda servir, pueda ver este tipo de contenido. Y, y cada determinado tiempo es necesario hacernos esta pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Así que déjame contarte una historia de un porqué. Me gustaría en la Biblia contarte una historia de un porqué, y probablemente es el porqué más grande que puede existir. En Lucas 7 dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó en la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que le está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Ok, esta es una historia muy conocida de la Biblia, donde llega esta mujer a la casa del fariseo, y donde estaba Jesús, y empieza con lágrimas, con perfume, con su cabello, a ungir, a secar los pies de Jesús, a ungirlos. En aquel tiempo el perfume no era como un perfume que puedes ir y comprar en cualquier súper. Era algo excesivamente caro, excesivamente caro. Probablemente tuvo que trabajar 1 año, 2 años para poder tener ese perfume, y lo estaba derramando sobre los pies de Jesús. Y el fariseo estaba pensando para sí: no, es que si él supiera quién es esa mujer, si él supiera lo que está haciendo, lo que hace esa mujer, no dejaría que la tocara.
Y de repente los discípulos, no en Lucas, pero en los otros evangelios, de repente dice que no, pues esa mujer debería de haber tomado ese dinero, lo hubiera vendido ese perfume y hubiera tomado ese dinero y así hubiera ayudado a la gente. Y están todas estas personas pensando en el qué y en el cómo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está ungiendo los pies de Jesús. ¿Cómo lo está haciendo? Está derramando este perfume carísimo. Está aquí arrodillada, lo está tocando sus pies. Ni siquiera era invitada en esta casa. Yo invité a Jesús. Todos están pensando en el qué y el cómo. Y me encanta que Jesús no se detiene a responder el qué y el cómo. No se detiene a platicar con uno y decirle, sí, mira, pues yo sé que es un perfume caro, pero no habla, no toca esos temas. Jesús empieza a hablar, donde parece que los ignoró por completo. Parece que literal le estaban hablando de algo y le dice, sí, déjame contarte una historia, déjame platicarte de otra cosa. Y Jesús empieza a hablar una historia que parece que no tiene nada que ver, pero que tiene todo que ver. Empieza a hablar del porqué. Dice Lucas 7:41, dice, 2 hombres debían dinero. Este es Jesús hablando. 2 hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda de los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más se le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál era el porqué de esta mujer? ¿Cuál era el porqué de esta mujer? ¿Cuál crees tú que era el porqué de esta mujer? Spoiler, viene en el título. Esta mujer tenía una deuda. Esta mujer tenía una deuda. La Biblia nos habla de que esta mujer era una mujer pecadora. En aquel tiempo cuando habla de esta manera, nos habla de su fama por pecadora. Se refiere que lo más probable es que esta mujer fuera una prostituta, a que lo más probable es que esta mujer fuera una adúltera. Y esto merecía la muerte. Según la ley de aquel tiempo, esto merecía la muerte. Y llega esta historia con esta mujer que es pecadora. Dice que se arroja a los pies de Jesús. Esta mujer tal vez no sé cuánto tiempo llevaba de su vida viviendo de esta manera. Pero por el contexto, dice que sintió una convicción por sus pecados. No condenación, pero una convicción. Y antes de seguir, déjame hacer un paréntesis. Y tal vez puede sonar fuera del lugar, pero creo que es importante. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste convicción por tus pecados? Ahora, no, pues es que no he pecado. Es que te está creciendo la nariz. Seguimos pecando. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso de santificación cuando aceptamos a Jesús. Pero muchas veces en este proceso de santificación nos podemos acostumbrar a pequeños pecados, pequeñas cosas, o a veces grandes cosas que hemos tenido atorados, a ignorarlos y dejamos de sentir esta convicción. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste convicción por hablar mal de alguien, por mentirle a alguien, por algo que estás ocultando? ¿Y por qué me refiero a esto? Porque esa convicción que sintió esta mujer era necesaria y era importante. Porque ella necesitaba entender y ella entendía que la paga del pecado es la muerte. Ella sabía que ella merecía la muerte. Lo que a veces a ti y a mí se nos olvida es que también nosotros, también la paga de nuestro pecado era la muerte. No, pero es que no estamos en la condición que esa mujer. No importa, la paga de nuestro pecado era la muerte. Así que déjame volverte a preguntar, ¿cuándo fue la última vez
que pensaste en el precio que costó tu libertad? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en el precio, en el costo de tu vida? Déjame seguirte leyendo. Está hablando Jesús, dice, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, le está diciendo al fariseo, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besar mis pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Y escucha estas palabras, se me hacen tan importantes. Dice, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús la miró y le dijo a ella, dice, tus pecados quedan perdonados. Sabes, cuando yo oía este versículo, cuando yo escuchaba acerca de esto, yo pensaba que era una cuestión de cantidad. No, pues a quien cometió muchos pecados se le perdona mucho, entonces esa persona se siente muy agradecida y a quien cometió pocos pecados se le perdona poco. Y de ahí dije, no, pues no se trata de la cantidad, igual y es una cuestión de gravedad. No, pues a este se le perdonó estos pecados. Estos pecados que están bien graves, este se le perdonó esto que está muy fuerte. Y a esto se les perdonó una mentirita piadosa, ¿no? Un chismecito, un orgullito, ¿no? Y pensaba que entonces se trataba de la gravedad. Pero cuando Jesús dice estas palabras, a quien poco se le perdona, poco ama, no está hablando ni de cantidad, ni está hablando de gravedad. Está hablando de perspectiva. Está hablando de perspectiva. ¿Por qué hay gente que ama a Jesús con todo lo que son? ¿Por qué hay gente dispuesta a ir a las naciones, a dar su vida, a incluso ser mártires en otros lugares, a ya tal vez no volver a ver a sus papás, porque han decidido entregar su vida en otro lado para que Jesús sea conocido? Porque hay gente que llega los domingos con pasión, con amor y prepara todo para que cuando lleguen las personas se puedan encontrar con el amor de Dios y preparan todo. Porque hay gente dispuesta a sacrificarse económicamente para sembrar en el reino de Dios, para sembrar en aquello que es más grande que ellos mismos y lo hacen desde un sacrificio, no desde una comodidad. ¿Por qué hay gente dispuesta a esto? La respuesta no es porque esa gente ha cometido los peores pecados o ha cometido la mayor cantidad de pecados. La respuesta es la perspectiva que estas personas tienen. Porque hay gente que mientras viaja miles de kilómetros, cientos de kilómetros por avión, por coche, por moto, a pie, para predicar el Evangelio. Hay personas que el domingo se asoman por la ventana, ven nublado y dicen, yo creo que hoy nos saltamos iglesia, ¿no? Yo creo que hoy está muy rico como para ir, ¿no? Hoy ponemos Netflix, un pancito y nos acomodamos aquí. La diferencia no es la cantidad o la gravedad del pecado. La diferencia es una cuestión de perspectiva. La gente que ama, que va, que se sacrifica, es gente que ha entendido que merecían la muerte y que sus pecados les han sido perdonados.
entienden que no estarían aquí, y eso crea un incontrolable deseo de agradecer a Dios con nuestras vidas, de rendir todo lo que tenemos, todo lo que somos. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda que es impagable. Pasamos de una deuda, y por favor escucha bien, pasamos de una deuda de pecado que era impagable, que la paga era la muerte, que la única manera de pagarlo era con nuestra muerte. Ahora tenemos una deuda de gracia, que también es impagable. Pero aquí está la buena noticia, no es una deuda que necesitemos pagar porque no va a haber nada con la que podamos pagarla. Pero sí es una deuda con la que necesitamos vivir porque se vuelve nuestro motor más grande, nuestro porqué más grande. Romanos 8 dice, somos deudores no para vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque si entendemos la gracia que hemos recibido, entendemos la deuda de gracia que teníamos y la gracia que hemos recibido, podemos vivir agradecidos, apasionados, enamorados y dispuestos. Te lo repito, si entiendo la gracia que he recibido, vivo agradecido, apasionado, enamorado y dispuesto. Hay una película que si tienen la oportunidad de ver, se las recomiendo mucho. Esta película es un poco gráfica en cuanto a que habla de la guerra. Y es una película que se llama El Pacto. Y la primera vez que la vi me impactó demasiado. En esta película, te voy a dar, de todos modos te recomiendo que la veas. La trama la ponen desde el inicio, pero lo interesante es ver cómo se desarrolla la trama. En esta película va un soldado de Estados Unidos a, creo que es Irak, ahorita no recuerdo muy bien. Y en este lugar en el que están los soldados americanos, hay un traductor que es un traductor de aquel país. Y este traductor está haciendo esto porque en una está en contra creo que eran los talibanes, discúlpenme, ahorita no recuerdo muy bien, pero el caso es que eran terroristas, está en contra de ellos, pero más porque quiere poder sacar a su familia de este contexto y llevarla a Estados Unidos. Y sabía que si servía al ejército americano iba a poder llegar a Estados Unidos. Entonces, el caso es que en una no había pasado mucho, y en una de estas misiones llegan todos contra este grupo de americanos y empiezan a deshacerlos porque eran demasiados los terroristas. Y todo el escuadrón que tenía, de repente ya solo queda esta persona, pero este soldado, y este soldado queda completamente herido. Ya no se podía mover, básicamente estaba dado por muerto. Y este traductor agarra y sube a este hombre ni siquiera es una carreta porque no tenía ruedas en una parte, y después lo va arrastrando y después se encuentra. El caso es que este hombre por días caminando en el desierto, de repente cuidándose de los terroristas que vienen y van, lleva a este hombre arrastrando por días hasta llevarlo a un lugar seguro, manteniéndolo con vida, viendo cómo darle de beber algo, viendo cómo curar sus heridas. Por días lleva a este hombre. De repente los encuentra el ejército y se llevan al soldado y a este hombre lo dejan ahí. Tiempo después, este hombre despierta ya en Estados Unidos, en el hospital, tiene memorias vagas de lo que pasó y recuerda simplemente que este traductor le había salvado la vida y lo había arrastrado por días para que pudiera salvarse, en vez de simplemente dejarlo ahí e irse. Pero también sabía que ahora este hombre, que cuando el ejército vino a rescatarlo a él, no se llevaron a este hombre, que lo dejaron ahí.
Y no te voy a contar, esto en verdad es el inicio, parece que te conté mucho, pero esto es el inicio. Pero lo importante de esta historia es que este hombre americano ya está en Estados Unidos, ya está en su casa, ya está en su familia, ya está con su familia, pero no puede dormir, sabiendo que ese hombre que lo rescató, que le dio, está al otro lado del mundo y su familia corre peligro, él corre peligro. Se había vuelto un deudor y esa deuda no lo dejaba descansar. La película se llama El Pacto, porque él tenía un pacto no hablado con esta persona, donde sabía que tenía que hacer algo para rescatarlo, porque no podía vivir con esta deuda. Lo despertaban las noches, durante el día, con su familia, era una deuda que estaba. Y a esto es a lo que me refiero cuando te digo que necesitamos ser conscientes de esta deuda. Ahora, esta deuda no es una deuda que nos agobia, no es una deuda prohibitiva, no es una deuda que vamos a hacer, pero sí es una deuda con la cual debemos vivir entendidos de lo que hemos recibido, entendidos de lo que Dios ha hecho, entendidos de lo que Dios quiere darnos. Yo recuerdo que de niños mi papá siempre decía esto, siempre decía, hijos no entienden, sin la gracia de Dios no sé dónde estaría. Y yo siempre creía que exageraba. Digo, pa, tú no eres tan malo, ¿no? Hay personas malas en este mundo. Dentro de los estándares humanos tú no calificas como eso. Y siempre me decía, no entienden, sin la gracia de Dios yo no sé dónde estaría. Y yo siempre pensé que exageraba. Hasta que tiene un tiempo para acá que Dios empezó a hablar esto acerca de él, porque acerca de esta deuda, acerca de mi vida, y en verdad, no solo por decirlo, en verdad puedo ver a mi vida, ver hacia atrás, ver la persona que soy, el pecador que soy, y puedo decir con toda confianza y con toda tranquilidad y con toda verdad, con toda honestidad, puedo decir, si no tuviera a Dios, yo no sé dónde estaría. Yo no sé dónde estaría. Sé que algunos de ustedes están acostumbrados a verme en la alabanza o a verme predicando, pero en verdad, si no fuera por la gracia de Dios, yo no estaría aquí. Yo me hubiera perdido. Si no fuera por su misericordia, yo no estaría aquí. Y ahora entiendo que soy deudor de gracia. Y que esa es una gracia que me motiva. Es mi porqué. Por amor a Dios, por gratitud a Dios, por esta deuda impagable que Él pagó en la cruz. Ahorita que estamos en esta temporada alrededor de la Pascua, murió por mí, murió por ti, y ahora tengo esta deuda impagable que sé que voy a vivir con ella, pero que quiero que sea el motor por el cual amo apasionadamente, por el cual estoy dispuesto a decir, Dios, a donde tú quieras, yo voy. Dios, tú me demostraste tanto amor. No hay manera que te lo pague y no voy a intentar pagarlo. Esto que hago es por amor, porque soy un deudor, no para vivir conforme a la carne, sino para vivir conforme al Espíritu. Así que me gustaría, esto era lo que quería compartir. Deudores de gracia. Y me gustaría que pudiéramos orar para cerrar este tiempo, y que si tienes la oportunidad de ver la película, por favor, vela. Está súper padre la película. No es una película aburrida que te esté diciendo que veas, porque estuvo en el mensaje, la película está increíble. Vela. Y medita en esto. Medita en esto que te estoy diciendo. Así que déjame orar rápidamente y de esta manera vamos a terminar. Señor, gracias. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos has mostrado tanta fidelidad, tanta gracia, tanta misericordia. Dios, tenemos una deuda contigo, que es una deuda que no podemos pagar y que es una deuda que tú no nos estás pidiendo que paguemos.
Es una deuda de gracia que hemos recibido. Y el vivir como deudor no es un peso con el que cargamos en el sentido de que algo que nos oprime, sino es un corazón con el cual vivimos. El tomar nuestra cruz y seguirte, Padre. El decir sí voy, el decir mi familia, mi casa y yo serviremos al Señor. El decir a donde tú vayas yo iré, a donde tú me lleves yo iré, Padre. Las personas que viven entregando toda su vida a ti no es porque han pecado de una manera diferente a los demás, sino porque tienen una perspectiva de que su pecado merecía la muerte, pero por tu gracia ahora somos salvos, ahora hemos recibido nuestro perdón. Padre, ayúdanos a no vivir un día más sin ser conscientes de esta deuda de gracia, de esta deuda que aunque suene contrario, es una deuda que nos trae gozo, que nos trae paz, que nos da tranquilidad, que nos da propósito, que nos da identidad. Te pido, Padre, que puedas hablar a nuestros corazones en esta temporada. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Familia, pues de esta manera vamos a quedar despedidos. Nos vemos el domingo en nuestras reuniones. Y bueno, hasta luego.